Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión. Continuamos con el manejo adecuado de las herramientas para poder compartir después de un proceso de estructuración de ideas, pues también es importante el tener en cuenta el uso adecuado de las herramientas en las que compartimos estas ideas. Uno de ellos es los foros académicos, los foros que utilizamos o en los que participamos normalmente en algún curso de la universidad, de nuestra escuela. No necesariamente cursos o foros abiertos en Internet para resolver preguntas o hacer preguntas de temas específicos, normalmente técnicos, sino estos foros en los que requerimos esta estructura correcta de la idea y el uso adecuado de las herramientas. Entonces, quiero que observemos este foro, por ejemplo. El formato que tienen no es el adecuado para este tipo de foros. Observen cómo el formato hace que el texto se vea ruidoso, que no nos permite disfrutar la lectura adecuadamente. El mismo caso tenemos para este otro. Observen cómo el tipo de letra del texto superior es muy diferente al tipo de letra del texto del párrafo inferior. Además, si observan, no está justificado el texto. Y bueno, esto hace o nos permite detectar que pues no hubo un cuidado en la redacción del mismo. Es muy probable que se copió el texto tal cual de alguna otra fuente en la que se redactó previamente, o quizá se escribió en el foro utilizando el formato que trae el foro, pero luego se pegó, se integró otro texto desde otra fuente, que puede ser Word, PowerPoint, un correo, etc. Entonces, lo que queremos o lo que quiero compartirles el día de hoy es cómo evitar esta situación, estos errores que normalmente vamos a encontrarnos en la redacción de los foros. Vamos a tomar como ejemplo precisamente la fuente de este texto. Es un archivo de Word. Normalmente esto nos ocurre cuando el formato, en este caso, es un formato es el tipo de letra es muy grande, por ejemplo. También ocurre cuando el cambio de línea es muy amplio o muy pequeño, y la combinación de ambos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para trabajar esto? Uno, si usemos Word, porque normalmente el temor que tenemos cuando usamos los foros es que como estos foros están conectados en línea, puede ser que estemos trabajando en la redacción dentro del foro y se nos vaya el internet, se vaya la luz, y ya no nos permite enviar el contenido del foro y lo podamos llegar a perder. Entonces, sí usemos el Word como la herramienta previa antes de colocarla en el foro. De hecho, esto es como cuando ustedes quieren redactar primero, hacen un borrador en un cuaderno, luego entonces lo pasan a máquina o lo pasan a computadora, le dan formato y entonces imprimen la carta. Esto es algo similar. El borrador lo podemos hacer, por supuesto, siempre primero a mano, después lo pasamos a Word. No nos preocupemos en este momento, cuando hablamos de los foros académicos, no nos preocupemos del formato en el documento de Word.
Nos vamos a preocupar del formato cuando ya estemos trabajando en el foro, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos este caso, este texto en Word con ese formato. Entonces, para evitar que aparezca como me aparece aquí en este lado derecho de la pantalla, en este lado del foro, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear mi nueva cadena. Y la primera opción es, vamos a copiar todo el texto desde Word. Hacemos el copiar y vamos a buscar en nuestros foros académicos estos símbolos de menor que y mayor que, normalmente identificados como código fuente. Hago clic y lo que va a hacer es que cualquier cosa que yo pegue aquí va a ser solamente el texto. Va a eliminar todo el formato. Entonces, de esta manera yo tendría solamente el texto y entonces ahora sí podría empezar a darle formato usando las herramientas de formateado de mi foro. En este caso estoy dándole justificar. Vamos a separar aquí la referencia. Vamos a guardar aquí para esta conclusión. Y vamos a poner esto como título, siempre utilizando las herramientas que me da el foro. Vamos a poner esto aquí. Ok. Entonces, de esta manera, aquí vamos a poner un título original, que es uno de los puntos que hablábamos en videos anteriores. Si yo publico esta participación, observen que el formato de mi publicación tiene mucha más claridad en el estilo, en el formato utilizado y, por supuesto, mejorará la comunicación de nuestra idea. La otra opción que pudiéramos buscar para eliminar el formato, pues es hacerlo desde el documento de Word. Entonces, lo que yo puedo hacer es seleccionar todo mi texto y hacer clic en este icono de formato en el que lo que va a hacer es borrar todo el formato de mi texto. Y entonces copiaría tal cual el texto en mi foro, en mi publicación que quiero hacer de mi foro. Entonces yo voy aquí a postear. La desventaja de hacerlo de esta manera es que también se va a traer de pronto URLs generadas en el Word y que quizá no sea lo que estamos buscando. Entonces, yo sugeriría que realizáramos la primera opción, siempre en el foro desde la opción de código fuente. Normalmente casi todos los foros académicos lo tienen. Si no, entonces eliminarlo desde Word, cualquier formato que tengamos, ¿sí? Eliminar cualquier formato que pudiéramos tener. Y de esta manera podríamos entonces publicar nuestro foro. ¿Ok? Podríamos también inclusive regresar al formato código fuente. Observen cuál es el problema de hacerlo como lo hice en esta segunda opción. Quiero que observen todos estos códigos que están aquí. Son códigos que Word integró al texto. Y esto en algunos foros, en algunos editores de nuestros foros podría crear problemas. Por eso muchas veces notamos que queremos hacer cambios de línea o aplicar inclusive el formato dentro de nuestros foros y no se modifica. Y lo que pasa es que ya hay código dentro que no estamos viendo, que no estamos observando y que no nos va a permitir hacer esos cambios. Por eso es importante
eliminar en lo posible el formato de Word. Y la mejor manera es utilizando el botón de código fuente. Bueno, pues de esta manera cerramos esta sesión. Observen la diferencia de los formatos de un formato bien estructurado, bien formateado y de aquellos formatos que normalmente vemos mucho en los foros, la participación precisamente porque tiene que ver con la falta del cuidado, podríamos llamarla esta editorial, porque ya es la publicación de esta idea en un lugar, en una plataforma en la que los usuarios, tus lectores, lo van a revisar. Muy bien, pues espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.